Dios te bendiga. Bienvenido y bienvenida al podcast Lo que Dios hizo, donde narro testimonios de nuestros hermanos en la fe. Te invito a que te quedes hasta el final del episodio para que te enteres de las maravillas que Dios sigue haciendo en estos tiempos. Vamos a arrancar haciendo una corta oración. Señor Jesús, en este momento nos acercamos a ti glorificándote, porque solo tú eres Dios y solo tú eres dueño de nuestras vidas. Hoy te pido que nos des corazones dóciles, porque estas señales de tu poder aún nos siguen y anhelamos que estos testimonios nos nutran de fe. Y aquel que nunca ha creído sea persuadido escuchando a personas reales contando tus milagros. Te amamos, Señor Jesús. Amén y amén. En el episodio pasado quedamos en la mitad del testimonio de un bebé. Acá abro un paréntesis porque si no has escuchado la primera parte puedes encontrar el link en la descripción. Esteban, con cero expectativas de vida por los médicos que le daban máximo un mes, ahora tiene 2 años, mientras sigue enfrentando diagnósticos complejos que determinan que no tendría un desarrollo normal. Y Viviana, su mamá, que ahora enfrenta la separación de su esposo. Desde los 2 años hasta los 5 años, Esteban continuó en controles. Recordemos que aún tenía la vesicostomía, que era el orificio en la parte baja de su vientre, y esta era la manera en que podía eliminar la orina. Viviana continuaba llevándolo a los controles, y ahora la mamá de Viviana colaboraba más que nunca en el hogar. Estaba presente acompañando a su hija en cada dificultad, cuidando a sus hijos mientras ella trabajaba. Y es que algo que las madres sabemos es que siempre las mejores manos en que podemos dejar a nuestros hijos en las manos de nuestras mamás. Y ese fue un guiño de agradecimiento para mi mamá. Y aunque el desarrollo de Esteban era un poco más lento comparado con el resto de los niños, Viviana siempre lo estimulaba para que su desarrollo fuera en su tiempo, pero no dejó convencerse por aquel nefrólogo que les mencioné la vez pasada, quien insistía en que nunca lo lograría. Esteban tuvo retraso en todo, no avanzó como los niños de su edad, ¿sí me hago entender? O sea, él se demoró más para sentarse, él se demoró más para hablar, todo fue más retrasado. Entonces, esa era pues también como la lucha, ¿cierto? Porque el médico me decía, ¿ves? Él no se va a sentar, él no, entonces claro, el médico me decía que él iba a estar siempre tirado en una cama y yo intentaba sentarlo y él no era capaz, él se caía. Entonces era esa lucha, pero de todos modos yo seguía insistiéndole, yo le colocaba almohaditas alrededor de él. Bueno, todos los días era como esa terapia de hacerlo, de hacerlo. Entonces iba logrando las cosas, pero más retrasado que otros niños de sus mismos meses, ¿sí? Recuerdo mucho que el día que empezó a gatear, no, yo hice una fiesta. Yo lo celebré porque yo decía: "Sí va a poder, sí va a poder". Entonces, fue como que cada cosa que él iba logrando, aunque lo lograba más retrasado, pero era, pues, un logro. En la iglesia creció siendo el niño consentido. Después de ver el milagro que Dios había hecho en su vida, todos tenían los ojos puestos en él. Les encantaba verlo crecer en medio del ambiente de la congregación. De hecho, hay una anécdota muy, muy curiosa, y es que un día el pastor estaba predicando, y el pastor, en medio de su prédica, él levantó los 2 brazos y los batió fuerte. Y mi hijo estaba parado al lado de él, y inmediatamente hizo lo mismo, y toda la iglesia soltó la risa. Entonces, todo el mundo se rió porque fue muy, muy curioso que él lo miraba y hacía justamente lo que hacía, eh, el pastor. Cuando Esteban estaba por cumplir los 5 años, llega el momento de cerrar su vesicostomía. Para esta época, Viviana y su esposo ya se habían divorciado. Él vivía hace un tiempo en España y ya tenía otra pareja con la que planeaba casarse. En Colombia, Viviana seguía esforzándose al máximo entre su trabajo, la crianza de sus hijos, las citas de Esteban y la iglesia. Los médicos le habían dicho a Viviana que el proceso de cerrar la vesicostomía era sencillo. Solo la cerraban y todo comenzaba a funcionar con normalidad. Haciendo los exámenes previos a la cirugía, El urólogo me dijo: mamá, este riñón es mejor quitarlo porque es más el estorbo que hace que lo que ayuda. Pues a ver, Caro, uno es un ignorante frente a esto, porque uno cree en lo que le dicen, ¿cierto? O sea, uno no tiene como el conocimiento. Mm, entonces yo dije que bueno, pues que si eso era lo que ellos tenían que hacer, pues que vale. así que la decisión médica fue quitarle uno de sus riñones. Después de la cirugía, al irse a casa no todo fue tan sencillo como lo mostraron los médicos.
Las funciones de sus vías urinarias no se restablecieron como se esperaba, así que de nuevo Esteban y su mamá vuelven al hospital en Pereira. Para esta época, Viviana trabajaba como asesora comercial de un operador de telefonía celular. Ella debía presentarse ante los clientes con una sonrisa y amabilidad, cuando por dentro tenía una tormenta en su corazón. Después de 5 años de procesos, esperando que este momento llegara y ver cómo se derrumbaba. De nuevo Esteban, a sus 5 años, estaba al borde de la muerte. La prima de Viviana era quien ayudaba cuidando a Esteban durante el día. Pues, mi primita me llamaba, yo trabajando, y ella me llamaba y me decía: "Vivi, el niño está mal, que lo tienen que operar, que si firmo, que si autorizas", y yo le decía: "Sí, firma tú, hazlo tú", y yo seguía trabajando, pero pues era muy difícil. Hubo un momento que me estaban haciendo acompañamiento en, en la calle, pues mi superior, y me llegó a un punto donde yo estaba atendiendo a un cliente, pero yo tenía los ojos rojos porque había estado llorando. Cuando mi jefe me vio, me dijo: "Así no me sirves. Si tú no eres capaz de separar tu vida laboral de tu vida familiar, así no me sirves". Para Viviana era humanamente imposible actuar como si nada estuviera sucediendo. Realmente el que conocía los secretos de su corazón era Dios. Para ese momento, el hospital en Pereira le advierte que ellos ya no cuentan con la capacidad para atender a Esteban, pues su condición había empeorado y necesitaba ser atendido en un hospital especializado en pediatría. Hospital que se encontraba en Cali, una ciudad lejos de donde vivían. Esta opción era totalmente imposible para ella. Viviana tenía que trabajar, debía sostener su casa y en otra ciudad no iba a ser posible. Así que en esta situación tan crítica, Viviana decide llevar a Esteban para la casa con una sonda puesta. Recuerdo que cuando ya iba saliendo del hospital, la pediatra me dijo: "Mamá, te pongo una semana para que estés aquí llorando y pidiéndome ayuda". Y yo no le respondí nada y me fui para la casa. Un día, esta valiente madre llega a su casa y encuentra que Esteban estaba muy mal. Se había caído de la cama y la sonda que tenía puesta estaba totalmente seca. En ese momento Viviana estalla, no puede más. Las cargas que estaba llevando eran muy pesadas y tiene una crisis nerviosa. Pues a mí me cuenta mi mamá que yo estaba en el suelo gritando, llorando, pero, o sea, como una loca literal. Y recuerdo que en medio de esa crisis, yo solo me acuerdo que yo decía: "No, me voy a morir, yo no voy más con esto, me muero, yo no más". Y recuerdo que en medio de eso, escuché la vocecita de mi hijo que me dijo: "Mami, no te mueras, porque si tú te mueras, entonces, ¿yo qué hago?". Esa voz era la de Esteban, que ya entendía las palabras de su mamá y fue el detonante necesario para tener que reaccionar. Viviana recapacita, se llena de fuerzas y hace una maleta para un largo rato. Se va de nuevo al hospital en su ciudad, en Pereira, donde reconoce que fue terca, que actuó bajo su propia voluntad. Y ahora el cupo que tenía Esteban en el hospital de Cali ya había sido ocupado. Debía esperar a que le abrieran uno. Fueron necesarios 15 días para que Esteban fuera trasladado a Cali. Son trasladados y llegan de noche en una ambulancia. Y un dato no menos importante, en plena pandemia. Así que lo reciben con trajes especiales donde solo se les veían los ojos. Eso asustó mucho al niño. Reciben a Esteban en su camita, lo instalan y la doctora le dice a Viviana que ya se puede ir, que mañana podía entrar a las 8 de la mañana. Viviana, acostumbrada a que podía estar con su hijo 24/7, esto la sorprende. Entonces yo le dije: "Doctora, son las 11 de la noche. Yo no conozco esta ciudad, yo nunca había venido a esta ciudad, ¿yo para dónde me voy a ir a esta hora?". Y ella llegó y me dijo: "No me importa, mira a ver cómo te lo solucionas". Y yo quedé como, ¿qué? Pero Dios no la dejaría sola. Esteban estaba allá en la UCI, que lo estaban pues conectando todos sus aparatos y sus cosas, y ya se estaba haciendo amigo de otra doctora. Cuando yo entré pues con los ojos llenos de lágrimas y la doctora me dijo: "¿Qué pasa, mamá?". Me dijo: "Tranquila, que acá lo vamos a tratar bien". Entonces yo le dije: "No, lo que pasa es que me están diciendo que yo me tengo que ir y que venga mañana a la hora de la visita". Yo le dije: "Yo no tengo a dónde ir, porque yo no conozco a nadie aquí, y son las 11 de la noche, ¿yo para dónde me voy?". Y la doctora me dijo: vale". Me dijo: "Espérame, yo miro a ver qué puedo hacer". Y ella se fue y al rato volvió y me dijo: "Mamá, te quedas". Una vez más, Viviana comprobaba que Dios cuidaba de ellos, que estaba atento a todos los detalles.
Al día siguiente comienzan a hacerle todos los exámenes y en conversaciones con el urólogo, él le pregunta por qué le habían quitado el riñón a Esteban. Cuando me entrevisté con el urólogo de allí, él llegó y me dijo, mamá, ¿tú por qué dejaste que a tu hijo le quitaran el otro riñón? Y yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, y me dijo, eso no tenían que haberlo hecho. Y yo le dije, pero doctor, o sea, ¿yo cómo iba a saber? Yo no sé nada de esto. Viviana, asombrada, no sabía qué responder, pues solo confió en las indicaciones del doctor en Pereira, que realmente era un urólogo de adultos. No tenía competencias suficientes para haber diagnosticado a un niño y haber retirado su riñón. Había sido un grave error. Viviana solo había seguido las instrucciones, confiando que eran las mejores, como cualquier madre buscando el bienestar de su niño. Le surgía la duda cómo hizo Viviana para poder sostenerse económicamente, pues cuando salió para Cali pidió 15 días de licencia no remunerada. Al cumplir este tiempo pide de nuevo otros 15 días, donde le dijeron que ya era una carga para la empresa, que era mejor que renunciara y que cuando volviera la volvían a contratar. Promesa que nunca cumplieron, así que Viviana me cuenta que el Señor la sostuvo, pues en ese tiempo ella por hobby participaba en una emisora con hermanos de la iglesia, haciendo entrevistas y programas de música cristiana, y ellos la apoyaron de una manera impresionante, al igual que en su congregación, donde le mandaban ofrendas. También estaban pendientes en Pereira de su mamá y de Miguel Ángel, su hijo mayor. Ellos me enviaban ofrenda, de la iglesia también. En la iglesia pues estaban pendientes de mi mamá, de lo que mi mamá necesitara para comer con Miguel. Estando en Cali, encontró la congregación más cercana al hospital. Se iba a culto de 7 de la noche, con la complicidad de su hijo que prometía portarse muy bien durante el tiempo que mamá no estuviera. Entonces hablé con Esteban y le dije, bueno, Esteban, vamos a hacer algo. Yo me voy a salir todos los días a las 7 y me voy a ir 1 hora para ir a la iglesia a pedir por ti y tú te quedas bien juicioso. Y Esteban, pues Esteban él ha sido muy bueno siempre. Sí, mamá, sí, sí. Entonces yo me iba los días de culto, me iba a la iglesia que quedaba cerca y volvía. Y bueno, durante 2 meses estuvimos allí. Nada fue fácil durante esos 2 meses. Tuvieron que enfrentar varias cirugías, la posibilidad de hacerle un trasplante de riñón donde lo dejaron en una lista de espera. Luego recibieron la noticia que Esteban podía vivir bien con un solo riñón. Por otra parte, Esteban era todo un conversador, le decían el paisa, vivía charlando con todo el mundo, ganándose la simpatía y el cariño de los médicos y todos a su alrededor. Siempre mantenía el buen ánimo y el carisma que lo caracterizaba. Pero en una ocasión, Esteban escucha que de nuevo debe ir al quirófano. Pero un día que entró una doctora y delante de él me dijo que había que firmar unos documentos porque lo iban a meter al quirófano. Entonces él llegó y dijo, ¿otra vez me van a meter al quirófano? Entonces le dijimos que sí y él se deprimió. Él se tapó con la manta y no me hablaba. Yo le decía, Esteban, háblame. Y no me contestaba nada. Yo le decía, hijo, dime algo. Y estuvo mucho tiempo así. Y cuando pronunció palabra, me dijo, fue llorando, me dijo, mamá, ya, estoy cansado de sufrir. Estoy cansado de que me hagan cosas que me duelen. Ya déjame ir a vivir con Dios. Solo Dios pudo imprimirle a este niño de 5 años las ganas para seguir viviendo y luchando por su salud. Al enfrentarse con tanta demora en los procesos de su hijo, tuvo que moverse hasta en redes sociales para que le aprobaran con prontitud lo que Esteban necesitaba. Cuando el hospital y su sistema de salud se vieron expuestos, agilizaron todo lo que faltaba. Esto le dio mucha visibilidad a Viviana entre las otras madres. Me cuenta que bajo estas circunstancias conoce a muchas mamás de los otros niños que estaban hospitalizados. Se vuelve como una comunidad donde compartían sus tristezas, sus preocupaciones y hasta la comida. Oportunidad que esta mujer obviamente aprovechó al máximo para hablarles del Dios tan grande que ellos tenían. 2 meses después trasladan a Esteban al hospital de Pereira, donde lo dejan en un pasillo por un tiempo, pues no le asignaron habitación, y se cree que esa es la razón de su primera peritonitis, pues Esteban debía mantener un catéter para hacerle diálisis 3 a 4 veces a la semana. Catéter por donde Esteban adquiere una bacteria. De nuevo, Dios sana a Esteban de la peritonitis, pero ellos tenían igual que seguir yendo al hospital, lo que imposibilitaba a Viviana conseguir un nuevo trabajo. Entonces yo un día le dije a las doctoras, venga, ¿y qué podemos hacer? Porque es que yo necesito empezar a trabajar y yo me mantengo acá metida, ¿en qué hago? Entonces ella me dijo, no, haz el curso para que aprendas
y adecúa tu casa para que lo puedas hacer allá. Entonces, sí, efectivamente yo hice el curso, ya adecuamos la casa para llevarnos todas las máquinas y ya empecé a hacerlo en la casa. Entonces, como ya lo hacía en la casa, entonces yo ya empecé a buscar trabajo en el día y en la noche lo conectaba todo en la noche y ya lo desconectaba por la mañana para poderme ir a trabajar. Aunque eran pequeños logros en la vida de Esteban, no podía transcurrir como la vida de otro niño. Los cuidados se debían extremar y el simple hecho de jugar podía ser riesgoso para él. Ese tiempo pues fue difícil también porque Esteban le gusta mucho el fútbol y él decía, mamá, yo quiero salir a jugar fútbol. Y yo le decía, no, hijo, no puedes porque si se te mueve eso que tienes ahí, pues pasar algo, no sé qué. Entonces era como, pues muy triste. Yo le decía, no, hijo, pero Dios te va a sanar y vas a poder volver a jugar fútbol. Él me decía, y me voy a poder meter a una piscina. Y yo, sí, también. Pero pensar en que algún día dejaría de hacerse una diálisis era médicamente imposible. En este punto, Viviana recuerda que en una ocasión el niño lloraba mucho del dolor. Al conocer los síntomas, ella se da cuenta que es otra peritonitis. Ella ya había tenido que enfrentar esta situación y ya no era la Viviana que se desesperaba. Así que prefiere manejar de primera mano la situación en casa telefónicamente con apoyo médico toda la noche. Y al día siguiente se va a la unidad renal, donde con urgencia deben cambiarle el catéter a Esteban. Pero los médicos no lo pueden creer. El milagro estaba hecho, su riñón funcionaba a la perfección. Esteban ya no debía volverse a hacer una diálisis. Dios de nuevo había hecho otro milagro más en su vida. Acá me emociona compartirles este audio donde Esteban, de 7 años, predica en su congregación testificando su milagro. Y Dios, ven mis hermanos, el poder del Señor, que miren que el Señor me pudo sacar de allá, de Cali, de la clínica. Dios me pudo salvar, sacar de allá, porque Él es poderoso. Por otro lado, Viviana ya tenía una pareja con la que planeaba casarse y cuando el papá de sus hijos la buscaba, ella prefería negarse. Él también, por su parte, llevaba ya 4 años con una pareja en España. Aunque faltaban unos pocos meses para el matrimonio de Viviana, de la nada ella comienza a sentir una inexplicable desconexión con su novio, así que termina la relación. Tiempo después, el papá de los niños, es decir, su ex esposo, le envía un dinero desde España, dinero que no aparece en la cuenta bancaria, razón por la que Viviana se ve obligada a hablar con él, donde se entera que ya no está en una relación y que ahora estaba asistiendo a la iglesia. Desafortunadamente estuve alejado del camino de Dios durante 5 años, pero Dios en su infinito amor y misericordia me quiso traer de nuevo a su camino. En esos primeros meses que regresé a la iglesia, hubo un campamento de jóvenes al cual tuve la oportunidad de asistir y fue un antes y un después de ese campamento. Fue una renovación total en mi vida. El domingo siguiente tuve una conversación con mi pastor. Tocamos varios temas, entre ellos él me preguntaba sobre mi vida sentimental, lo que pensaba, y yo le respondí que uno de mis mayores deseos era recuperar mi esposa, recuperar mi hogar. Cada vez las conversaciones entre Viviana y su ex esposo eran más seguidas, donde él le propone que se vaya a vivir a España. Viviana acepta, pero solo ir para que sus hijos tuvieran a su padre cerca, sin ningún compromiso romántico con él. Empieza a dejar todo bajo la voluntad de Dios y todo se empieza a dar en temas de trámites, de dinero, en acuerdos mutuos. Así que ahora llegaba el momento de contarle a Miguel Ángel, su hijo mayor. No sabían cómo podía reaccionar. Cuando él se entera, le responde que llevaba mucho tiempo orando y llorando por esa petición en las noches, sin contarle nada a su mamá. Y Dios, que escucha las oraciones de los niños, todo lo conoce y nada se le olvida, vio sus lágrimas y oyó su petición y concedió el deseo de su corazón. Además, Viviana también ignoraba que en España había una iglesia que intercedía por su hogar. Aunque sabía que para ese momento no había ni la menor posibilidad, pero ese era mi deseo. Lo hablé con mi pastor y fue una petición que
que en común dijimos por la cual íbamos a orar. Y es increíble cómo Dios en su amor y su misericordia respondió más pronto de lo que esperábamos. Cuando le pedimos con fe y Dios no tarda en responder. Así que el viaje estaba listo. Iba a viajar Viviana con su mamá y sus 2 hijos. Luego vino la propuesta final por parte de su ex esposo. Empezamos a hacer planes, pero entonces un día me dijo, porque se suponía que yo iba a viajar en calidad de amiga, ¿no? Solamente de la madre de sus hijos. Y estábamos haciendo todos los planes, no sé qué, y un día llegó y me dijo, Viviana, casémonos. Y yo me quedé como, ¿qué? Entonces, él me dijo, vámonos a casar. Yo no sé, Caro, Dios había hecho algo en mí que yo no me había enterado. Porque yo en ese momento, yo le dije, sí, casémonos. Y ya, nos casamos. El proceso de matrimonio se hizo a distancia. Viviana en Colombia y él en España. Ahora su ex esposo era de nuevo su esposo. Llegaron a España y ese hogar, que se había terminado en algún momento, había sido totalmente restaurado por la mano de Dios. Ya para terminar, Esteban nos manda un audio. Y hoy que sale este episodio contando el final de su testimonio, contra todo pronóstico médico, después de 14 cirugías, está celebrando con su familia unida su cumpleaños número 11. Con un desarrollo perfecto para su edad, le sirve al Señor junto con su hermano Miguel Ángel en España. Hola, soy Esteban y mi testimonio es que cuando yo nací, los doctores decían que yo no iba a vivir, pero Dios cambió el pronóstico y dijo que yo sí iba a vivir. Y hoy, gracias a Dios, yo voy a cumplir 11 años para la gloria de Él. Gracias a su amor, hoy vivo. Espero que al escuchar esto tengas una sonrisa en la cara, así como la tengo yo. Deseo que el testimonio de Viviana haya restaurado tu fe. Dios, en su infinita bondad, hoy tiene esta familia unida bajo su mano protectora. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Si aún no conoces a este Dios, te invito a que me escribas y con mucho gusto te lo presentaré. Si este testimonio fortaleció tu fe, te invito a seguir este podcast. Cada semana compartimos historias de personas reales como tú y como yo que nos recuerdan que Dios sigue obrando. Comparte este testimonio si conoces a alguien que pasa por pruebas. Comparte tu testimonio. Tu milagro puede ser el inicio del milagro de alguien más. En la descripción de este episodio encontrarás un link que te llevará a un formulario para ponernos en contacto. O envíame un correo a loquedioshizopodcast@gmail.com. Y si Dios ha hecho algo en tu vida, cuéntame lo que Dios hizo. Dios te bendiga.